Empieza a leer el conde Lucanor. El hombre de veraz. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo así: Patronio, un vasallo mío me dijo el otro día que quería casar a una muchacha de su familia. Así que me rogó que le aconsejara sobre el asunto y me contó quiénes eran los pretendientes de la joven y cómo querría que este vasallo mío acertara en su decisión. Os ruego que me digáis cuál es el mejor consejo que puedo darle. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que hagáis lo mejor en este asunto, me gustaría mucho que supieseis lo que le sucedió al conde Provenza con Saladín, el sultán de Babilonia. El conde Lucanor le rogó que le dijese que le había sucedido al conde de Provenza. Y entonces Patronio dijo: Señor conde Lucanor, en Provenza habrá un conde que era muy buen hombre y que ansiaba ganarse el cielo con hazañas que le honrasen y dieran fama a su patria, de modo que reunió un ejército muy numeroso y bien armado y se fue a luchar a Tierra Santa, pensando que por mal que le fuera podía considerarse afortunado, pues el mal le vendría cumpliendo su deber de servir al sueño. Y debéis saber que a veces Dios pone a prueba a sus elegidos, aunque luego los premie con honra y provecho si superan el trance con resignación. Y eso fue lo que hizo con el conde de Provenza, pues le dijo caer prisionero del sultán. Pero aunque el conde estaba preso, Saladín lo trataba muy bien, a sabiendas de que era un hombre bueno. Es más,
siempre que el sultán debía abordar un asunto de importancia, le pedía consejo el conde, quien le orientaba muy bien, y por eso mismo Saladín le tenía mucho confianza, así que el conde gozaba en las tierras del sultán de tanto poder e influencia como si fueran suyas. El caso es que al salir de su tierra, el conde había dejado una hija muy pequeñita, y como estuvo tanto tiempo cautivo, su hija llegó a edad de casarse, así que un día el conde recibió una carta de la condesa y de sus otros parientes donde le decían que había muchos hijos de reyes y de grandes señores que pedían a su hija por esposa. Pocas jornadas después, tras aconsejar al sultán en cierto asunto, el conde le dijo a Saladín: Señor, dado que me honráis tanto con vuestra confianza, me gustaría mucho corresponderos de algún modo, y como vos tenéis a bien que os sirva de consejero, acogiéndome a vuestra benevolencia y confiando en vuestra sensatez, quiero rogaros que me aconsejéis en un asunto. El sultán se mostró muy agradecido por aquella confianza y respondió: yo os aconsejaré con mucho placer, y os ayudaré con agrado en cualquier cosa que os haga falta. El conde habló entonces de las bodas que se le estaban ofreciendo a su hija y le rogó al sultán que le aconsejase sobre el pretendiente al que debía elegir. A lo que Saladín respondió: Conde, y sé que sois hombre muy sagaz, así que bastarán pocas palabras para daros a entender mi parecer. Ignoro cuál es el linaje y la riqueza de los pretendientes de vuestra hija, y no sé qué cualidades tienen, ni si viven cerca o lejos de vuestras tierras, ni cuáles de ellos son los mejores. Sin embargo, lo que os aconsejo es que
caséis a vuestra hija con un hombre de veras. El conde agradeció mucho el consejo, pues entendió muy bien lo que el sultán quería decir y enseguida escribió a su mujer y sus parientes contándoles lo que Saladín le había aconsejado y pidiéndoles que averiguaran cuántos y talcos había en sus tierras y qué cualidades y costumbres tenían. Quería que le describieran además cómo eran los hijos de los reyes y grandes señores que pretendían a su hija, y pedía sobre todo que no casaran a la muchacha teniendo en cuenta la riqueza o el poder del pretendiente. La mujer y los parientes del conde quedaron muy extrañados con aquella petición, pero pusieron por escrito las cualidades y costumbres de los pretendientes, tanto las buenas como las malas, y describieron mismo a los otros y talcos de aquellas tierras. Y cuando acabaron su escrito, se lo enviaron al conde. Nada más recibir la carta, el conde se la mostró al sultán, y aunque los pretendientes eran muy buenos, Saladín halló tachas en todos los hijos de los reyes y de los grandes señores, pues unos se excedían a la hora de comer o beber, otros eran coléricos o esquivos con la gente o poco educados, algunos eran de hablar torpe o aficionados a las malas compañías. En cambio, el escrito mencionaba a cierto joven, hijo de un hombre rico, pero poco poderoso, que era el mejor hombre y el más cortés y virtuoso del que Saladín había oído hablar nunca. Así que le dijo al conde de Provenza: casad a vuestra hija con ese joven, porque aunque los otros pretendientes pertenecen a familias de más alto linaje, no son tan convenientes, pues lo que más se ha de apreciar en buen hombre son sus obras y no su riqueza a la nobleza de su apolenco. De modo que el conde los
ordenó a su mejor y sus parientes que casasen a su hija con el pretendiente que había aconsejado Saladín. Y aunque la esposa y los parientes del conde se asombraron mucho de la elección, mandaron llamar a aquel joven pretendiente y le avisaron de lo que el conde había decidido. Yo sé que el conde es más noble y más rico que yo, respondió el muchacho, pero os aseguro que cualquier mujer que se case conmigo podrá considerarse afortunada. Y espero que todo esto no sea buen engaño, pues de lo contrario estaríais cometiendo una ofensa tan injusta como perjudicial. Nadie quiere engañaros, replicó la condesa. Lo que ocurre es que es sultán que mantiene cautivo a mi esposa, aconsejado que casamos a nuestra hija con un buen hombre de veras. Cuando el muchacho oyó aquello, comprendió que la proposición de casamiento era sincera y se dijo: Saladín me ha honrado mucho al elegirme, pero yo no sería un hombre de veras si no obrara en esta situación como es debido. Así que le dijo a la condesa y a los parientes del conde: si queréis que crea que vuestra proposición es sincera, debéis entregarme de inmediato el poder sobre el condado y sus rentas. Y aunque no les dijo cuál era su intención, la condesa y los parientes del conde aceptaron de grado su voluntad y le dieron el poder que pedía. El joven tomó entonces una gran cantidad de tierra. Se guardó una parte y con el resto armó en secreto unas cuantas carreras. Luego señaló un día para su boda y ordenó que hiciesen todos los preparativos para celebrarla. La boda se festejó con
grandes lujos y solemnidades, y por la noche llegó el momento de que el novio entrara en el aposento donde le esperaba su mejor. Pero antes de unirse con ella en la cama, el joven llamó a la condesa y a sus parientes y les dijo muy en secreto: yo sé que el conde me ha preferido a otros pretendientes mejores porque quería casar a su hija con un buen hombre de veras, y como me ha honrado tanto al elegirme, tengo la obligación de demostrar que soy buen hombre de veras. Así que voy a marcharme y dejo en vuestras manos a esta doncella que ha de ser mi esposa, y este condado en que he de vivir, y confío en que Dios me guiará de tal manera que no quedará duda alguna de que he obrado como un hombre de veras. Dicho esto, el mozo montó en su caballo y se fue en buena ventura. Viajó al reino de Armenia, donde vivió el tiempo necesario para aprender la lengua y las costumbres del lugar, y ahí se enteró de que Saladín era muy aficionado a la guerra. Así que un día tomó un gran número de buenas aves de cetrería y una gran jauría de perros rabidísimos, y se fue a visitar al sultán. Pero antes de partir, dividió sus carreras y ordenó que cada una le quedase en un puerto distinto, del que no habría de salvar hasta que él lo mandara. El sultán recibió muy bien al yerno del conde, aunque no supo quién era. En cambio, el joven no le besó la mano ni le hizo ninguna reverencia. El señor de lealtad. Saladín ordenó que pusieran a disposición de su huésped todo lo que necesitara, y aunque el yerno del conde agradeció mucho su generosidad, no quiso aceptar nada de lo que el sultán le ofreció. No ha venido a pediros nada, dijo, sino tan solo a conoceros
pues son muchos los elogios que he oído de vuestra persona y por eso mismo me gustaría vivir algún tiempo en vuestra casa, si os place, para aprender algo de vuestras virtudes y como sé que sois muy amigo de la casa, os he traído muchas veces y muchos perros buenos para cazar. Así que tomad lo que queráis y yo me quedaré con Ernesto para acompañaros en la mendería y tened por seguro que os serviré tan bien como pueda, tanto en la casa como en todos los demás. Saladín se mostró muy agradecido y tomó los perros y las aves que más le agradaron, pero no logró que su huésped aceptase a cambio regalo alguno, ni que le contase quién era, ni que le jurara vasallaje y fidelidad. De este modo vivió el yerno del conde mucho tiempo en casa del sultán, hasta que Dios, que ordena las cosas como mejor le parece para hacer su voluntad, dispuso que un día, cuando Saladín y su huésped iban de caza, lanzaran los halcones contra unas grullas. Los halcones abatieron a una y lo hicieron justo en un puerto de mar donde estaba atracada una de las carreras del yerno del conde. Saladín montaba un caballo muy fuerte y peluz, y su huésped galopaba a su lado, y los dos se alejaron tanto siguiendo a los halcones que quienes les acompañaban los perdieron de vista. Cuando Saladín llegó donde los halcones disputaban con la grulla, saltó a toda presa del caballo para hacerse con la presa, y entonces el yerno del conde llamó a los que estaban en la carrera. El sultán, que se hallaba alimentando a los halcones, no se dio cuenta de nada hasta que los soldados que habían bajado del barco lo retiraron por completo, y entonces se asustó mucho. El yerno del conde empuñó su espada y avanzó
hacia el sultán como si quisiera matarlo. Y Saladín le dijo: sois un gran traidor, pero Dios me ayudará a castigaros. Yo no os he traicionado, respondió el conde, pues nunca os he tomado por señor, ni he aceptado nada de lo vuestro, ni he asumido ninguna servidumbre que me obligue a seros leal. Y pensad que todo esto está sucediendo porque así lo habéis querido. Dicho esto, el joven apresó al sultán y lo llevó a la carrera, y una vez allí le explicó que era el yerno del conde de Provenza. Yo soy el pretendiente que elegisteis por ser un hombre de veras, dijo, y por eso mismo os he prendido, pues de lo contrario no sería un hombre de varas. Así que os ruego que liberéis a mi suegro, para que vea que ha acertado a seguir vuestro consejo. Cuando Saladín oyó aquello, dio muchas gracias a Dios y la alegría que sintió por haber acertado en su consejo fue mayor de la que habría sentido por ningún otro honor o beneficio. Yo liberaré a vuestro suegro de buena gana, anunció el sultán, confiando en aquella promesa. El yerno del conde sacó al sultán de la carrera y se fue con él, y mandó a los que estaban en el barco que se alejaran del puerto lo suficiente para que nadie pudiese verlos. Saladín y el conde se dedicaron a dar de comer a sus halcones hasta que aparecieron los criados del sultán, que encontraron a su señor muy alegre, aunque no supieron por qué, pues Saladín decidió mantener en secreto todo lo que le había sucedido. Luego volvieron a la ciudad, y cuando llegaron, el sultán llevó al yerno del conde hasta la celda donde estaba su suegro. Nada más ver al conde, Saladín exclamó lleno de felicidad: cuando le agradezco a Dios que me hiciera acertar cuando os aconsejo sobre el casamiento de vuestra hija. Aquí tenéis a vuestro yerno,
que ha venido a liberaros. Saladín le explicó entonces al conde todo lo que había hecho su yerno y alabó su lealtad y la audacia con que lo había pedido y la nobleza con que se había fiado de su palabra. Tanto el sultán como el conde como los demás que supieron del caso alabaron mucho a su astucia y el coraje y la lealtad del yerno del conde, y por todas partes se empezó a hablar de las bondades de aquellos tres hombres y de la grandeza de Dios que había llevado aquel suceso a tan buen fin. El sultán entregó muchos y muy buenos regalos al conde y a su yerno, y como pensó al conde de las penalidades del cautiverio, dándole el doble de las rentas que podría haber conseguido de sus tierras mientras había estado en prisión. Así que el conde volvió a Provenza muy rico, honrado y feliz, y todo este bien resultó del buen consejo que le había dado el sultán, que casase a su hija con un buen hombre de veras. En cuanto a vos, señor conde, concluyó Patronio, puesto que debéis aconsejar a vuestro vasallo sobre el casamiento de su pariente, decidle que atienda más que nada a que el pretendiente elegido sea buen hombre, pues de lo contrario de nada servirán las honras del linaje y las riquezas, pues el hombre con bondad honra a su linaje y acrecienta su hacienda, mientras que los hidalgos y los ricos que carecen de virtud en vano tienen linaje y riquezas. Quiero decir, en fin, que todo el provecho y el daño dependen de cómo es el hombre, con independencia del estado al que pertenezca. El conde quedó muy satisfecho con las palabras que le dijo Patronio y pensó que su consejero tenía razón en todo lo que decía. Y viendo don Juan que este ejemplo era muy bueno, lo mandó
en este libro hizo estos versos que dicen: el hombre bueno todo lo aprovecha, el hombre malo todo lo estropea.